Bienvenido a la cuarta sesión y última de este ciclo, de este curso 2020-2021 sobre acción social. Quiero dar las gracias, pues, primero a la ponente por estar aquí con nosotros, teniendo familia, críos, marido, y la verdad es que esté aquí pues es un lujo para todos nosotros. Antes de todo, quiero excusar a Rafael Murillo. Estaba previsto que él estuviese aquí cerrando estas jornadas, pero lo que es la asociación, el presidente no ha podido ir a Córdoba y le ha tocado ir a él. Entonces, preparando con él unas palabras finales, pues quiero decir que damos primeramente las gracias a Pedro Luis Nieto, que nos ayuda muchísimo en la distribución y en la elección de los profesores idóneos para cada ponencia. A los conferenciantes, quiero nombrar uno a uno, pues quiero nombrar a Gabriel Dávalos, que nos habló de la separación y el divorcio, resolución inteligente del conflicto en la pareja y en la comunidad. Quiero dar las gracias a Fernando Miralles, que nos habló de cómo ganar la partida a la lacra del suicidio. Y quiero dar las gracias a María Isabel Carretero, que nos habló de las adicciones, cómo hacer que nuestra vida no dependa de ellas. También voy a dar las gracias, aunque sea por anticipado, pues a la ponente que tenemos hoy, que es Cristina Velasco, que nos va a hablar de quién cuida de los cuidadores de enfermos y herramientas a utilizar. Y también quiero dar las gracias a vosotros que, como asistentes perseverantes, habéis hecho posible que esto pueda llegar a mucha gente, pues a través de vuestra escucha y vuestro canal de transmisión hacia otros miembros de la asociación que os circundan. Como hemos dicho al principio, la sesión se va a grabar y la podréis disponer de ellas por si queréis transmitirla a otras personas. Las jornadas, los motivos que tuvieron estas jornadas fue dar a conocer a los socios y a todas las personas interesadas temas psicológicos actuales que eran eran muy conocidos pero poco tratados. Y lo hicimos a través de varias variables, o sea, del grado de afectividad, del grado de individualidad y del grado de autoestima que se tuviese. Entonces, si pensamos en las repercusiones más individuales y que tengan que ver con lo afectivo, teníamos el tema de separación y divorcio. Si tuviera que ver con lo afectivo, pero una dimensión más social, pues hablábamos del suicidio. Si tenía que ver con la autoestima y de una manera social, pues hablábamos de las adicciones. Y si hablamos del grado de autoestima y de una manera más individual y más callada, pues hablamos de los cuidadores, que son los grandes olvidados. El año que viene deciros que queremos seguir con este ciclo de conferencias y la verdad que con otros temas, los que nos propongan desde la facultad o lo que vosotros queráis proponeros, porque puede ayudar a muchísima gente. También, y os lo digo con palabras de Rafa, Cristina, hazlo llegar a tus compañeros, sentiros el ACP como en vuestra casa porque lo habéis ganado. O sea, nos habéis hecho disfrutar, aprender y sentir mucho. Y podéis contar con nosotros en lo que necesitéis. Y esto incluye las iniciativas que queráis proponernos o en las que podamos colaborar desde la acción social. Y no solamente en Madrid, sino en todos los centros de la CDP. Dicho esto, que no me correspondería a mí, sino a Rafael, pues quiero presentaros a nuestra ponente de hoy, que es Cristina Velasco. Y para no olvidárseme nada, porque tiene un currículum muy extenso del que me ha hecho un resumen, quiero leerlo, porque a mí me ha fascinado. Fijaros, es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad CEU San Pablo, con premio extraordinario final de carrera. Ahí es poco. Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha trabajado y realizado investigación en equipos multidisciplinares en distintos hospitales, entre ellos el Hospital Universitario y Politécnico
La Fe de Valencia y en el Hospital Universitario de Montepríncipe de HM Hospitales, principalmente con familias de niños con cáncer. Su tesis doctoral se titula Aceptación y evitación experiencial en padres de niños con cáncer y forma parte del grupo de trabajo Envejecimiento, reconocido como grupo en consolidación por la Universidad CEU San Pablo. Y no solo eso, que aún tiene tiempo para tener su consulta en el ámbito privado y de cuidar de su familia. Pues nada, Cristina, cuéntanos el secreto de ser una buena cuidadora y no morir en el intento. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pablo. Quiero transmitir mi agradecimiento. Bueno, estoy convencida que en mi nombre y en el de mis compañeros, porque he hablado con ellos, pero mi agradecimiento profundo a la Asociación Católica de Propagandistas, de la cual, como bien dices, pues es casi mi casa, ¿no? Empecé mi carrera en 2007 aquí en la Universidad CEU San Pablo y, bueno, de un modo u otro, pues al final mi vínculo se ha mantenido, ¿no? Hasta llegar a día de hoy, pues me ha permitido también poder desarrollarme como persona, ¿no? Y también como profesional, como bien has estado también contando. Así que bueno, doy las gracias y también doy las gracias a los asistentes, ya que es una tarde así un poco complicada y espero que lo que hablemos esta tarde, pues sobre todo pueda servir. Pueda servir un poco pues sobre todo para mejorar o para quizá a lo mejor plantearnos retos también de cara a estos cuidadores, ¿no? El título es ¿Quién cuida a los cuidadores de enfermos? Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esa situación y sobre herramientas, sobre todo a nivel psicológico, que pueden servir o que se pueden emplear. A ver si me deja pasar. Vale. Fenomenal. Bueno, entonces, como primera pregunta, bueno, ¿qué es ser cuidador? ¿No? Creo que es una pregunta amplia, o sea, una pregunta difícil, una pregunta a la cual creo que todos, en cierto modo, alguna vez en la vida hemos sido cuidadores, unos más y otros menos, pero al final, ¿qué es ser cuidador? O sea, esa imagen también que quiere transmitir, pues al final muchas veces ser cuidador también es una red de apoyo, ¿no? Ser cuidador también es estar en un momento determinado en el que otra persona puede necesitar esa ayuda. Clásicamente se distinguen dos tipos de cuidadores. Podríamos hablar de los cuidadores informales y de los cuidadores formales. Cuando hablamos de cuidadores informales, sobre todo más en el ámbito de las personas mayores, en el ámbito de, pues eso, ¿no? de personas a lo mejor con un deterioro cognitivo, con alguna enfermedad degenerativa como puede ser la tipo Alzheimer, tradicionalmente el cuidador informal es la familia, ¿no? Al final aquel que se hace cargo como de un modo no reconocido, sin una formación específica, sin ser profesional. Y los cuidadores formales serían esos que, bueno, pues que dedican unas horas, no es como un cuidado 24 horas, sino, bueno, puede ser en un ámbito residencial, puede ser en el ámbito también de una casa, ¿no? Un centro de día, y eso sería un cuidador formal, es decir, un cuidador que tiene su profesión, también los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, o sea, al final hay muchas profesiones que englobarían esta parte de cuidador. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la parte de cuidadores informales y en la parte de la familia. Tradicionalmente, el cuidador informal, ¿no? Estas citas del año 2003, que ya pues, queda un poco antigua en el sentido de que ya nos puede parecer como que ha habido también pues cambios, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, los mayores, este artículo dice los mayores siguen prefiriendo vivir en su casa. Importante esto, ¿no? Como el envejecimiento, o sea, como las personas siguen queriendo estar en sus casas. Esto, además, con este último cambio de este año debido a la pandemia, ¿no? Debido a la pandemia del COVID-19, yo creo que mucho más, aparte de todo la afectación que ha habido en el ámbito residencial. Entonces, bueno, como que la mayoría de personas prefieren seguir en su casa recibiendo esos servicios sociosanitarios. Hay que ver si de alguna manera el sistema está preparado para todo esto, ¿no? Las actuales generaciones de mayores siguen confiando en esa red familiar. Fijaos los datos que aquí ponen. Un segundo, tengo... Vuelvo a moverlo. Perdón. Un 48,3% cree que tendrá ayuda de un familiar para ser atendido, ¿no? O sea, que todavía se confía como en esa ayuda de la familia, ¿no? Y un 52,2% le gustaría que fuera así, o sea, ese deseo también de que alguien de mi familia me cuide.
Y eso es verdad que hasta ahora estaba, y es verdad que también eso va viendo como un cambio de paradigma. Lo hemos estado hablando antes también, como muchas veces las hijas eran las cuidadoras, ¿no? Normalmente de las personas mayores. Aquí de otro modo, ¿no? El perfil normalmente, tradicionalmente, pues eso, ¿no? Como de una mujer. Fijaos que en torno al 82,9% era un poco más pues el rol de cuidadora, ¿no? Entre 45 y 64 años. Y al final la persona a la que cuida normalmente tiene como una diferencia de 30 años, ¿no? Con esa persona a la que cuida. Los cuidadores suelen ser personas, pues a veces, no, tradicionalmente, ¿no? Como con este bajo nivel de estudios, aunque yo digo que todo esto pues está cambiando, ¿no? Y muchas veces los autoclasificados como amas de casa. Al final, pues eran esas, pues eso, ¿no? Como las personas que estaban en casa, pues se hacían cargo también de cuidar a la familia, bien sean los niños, bien sea pues a las personas que iban envejeciendo en la familia. De tal modo que la familia, en cierto modo, era una red fundamental para proporcionar esos cuidados. ¿Qué ocurre? Que nuestra sociedad está cambiando, cada vez tenemos una sociedad con valores más individualistas, de los cuales vamos ahora a hablar, y cada vez estamos en una sociedad también más compleja, la inserción de la mujer al mundo laboral, de alguna manera no te permite tener tiempo. Yo pienso ahora en tener tiempo para poder cuidar a mis padres. Seguramente cuando mis padres se hagan mayores yo seguiré trabajando. Otra cosa es que busquemos un sistema para poder cuidarles, ¿no? Y lo mismo pasa con los hijos, que al final un hijo que comienza, que está enfermo, ahora voy a hablar un poquito de esa situación, pues también se convierte de repente como en una situación, aparte de ya lo que supone todo el cuidado, a nivel social también como muy afectado, ¿no? Entonces, normalmente los niños con enfermedades, que es también el campo en el que he podido trabajar, son las madres en general las que se ocupan de estos niños. El perfil general que he visto, normalmente la madre, actualmente sí que existe, antes no existía un permiso para cuidar de un hijo enfermo. Fijaos que antes lo que tenían que hacer las familias, generalmente la madre era ir a su médico de cabecera y pedirle una baja por depresión, cuando quizá no estaba deprimida, pero no había un permiso reconocido para poder cuidar de ese hijo que está enfermo y de ese hijo que requiere un cuidado. Y al final esto no es un derecho del cuidador, sino que es un derecho de la persona enferma, bien sea mi marido, bien sea mi padre, bien sea mi hijo, ¿no? O sea, reconocer de alguna manera que cuando estamos enfermos necesitamos una red de apoyo, o sea, en este caso, pues los cuidadores informales, que necesitamos que estén con nosotros, ¿no? Y pasa con un adulto se pone enfermo y vale, a tu marido le dan unos días por una operación, pero si es una enfermedad más a largo plazo, no hay un permiso que exista para poderte estar ocupado de ese cuidado, ¿no? Con lo cual, toda esta situación agrava quizá pues el estrés, ¿no? O la sobrecarga o situaciones que pueden generar agobio, como vamos a ir viendo a nivel emocional. Generalmente, en el caso de los niños, el padre continúa con el trabajo y se hace cargo del cuidado de hermanos, porque también está el niño enfermo, pero están los hermanos, ¿no? Y con el tema de hermanos, la verdad que muchas veces son casi los que más sufren también esta dificultad que puede haber en el hogar, ¿no? Porque da como esa sensación pues, de sobrecarga, esa sensación de que el importante es el niño que está enfermo y los hermanos pasan también como un segundo plano, ¿no? Y a veces en esa definición que ha dicho Pablo, ¿no? De los grandes olvidados, pues también los hermanos de niños enfermos a veces son los grandes olvidados. Bueno, ¿qué ayuda reciben? ¿Vale? Esto me lo planteo como pregunta y quizá al final, pues si hay tiempo, lo podemos hablar, ¿no? ¿Qué ayuda reciben? Pues a lo mejor no reciben ninguna ayuda ni económica, ni espiritual, ni, bueno, espiritual y asistencial, si tiene una red de apoyo, sí, ¿no? Pero si no, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, de aquí parte el tema de que se plantea en esta conferencia, ¿no? Pues ¿quién cuida al cuidador? Vamos a ver un poco sobre esto. ¿Qué emociones, para empezar a hablar, ¿no? ya que soy psicóloga, ¿no? Pues, ¿qué emociones suelen estar asociadas al cuidado de un familiar enfermo, ¿no? Normalmente los cuidadores formales, cuando eres un enfermero, eres un médico, eres bueno, un auxiliar, una persona dedicada al cuidado, pero con una profesión y una formación, este vínculo que te une a la persona a la que cuidas, obviamente, pues tiene una serie de características que no son ni parecidas a cuando tú cuidas de un familiar enfermo, ¿no? Toda esa afectación emocional que tú puedes sufrir por el hecho de estar ayudando a alguien a quien quieres o incluso pues estar viendo que esa persona a la que quieres está sufriendo un deterioro o está sufriendo pues un determinado malestar, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha hablado mucho sobre la sobrecarga, o sea, yo creo que de la sobrecarga hay un montón de cosas relacionadas con los cuidadores informales,
pero a mí me gustaría que no nos limitáramos a eso, ¿no? Yo creo que al final la persona que cuida, en el fondo, bueno, en el fondo o en la superficie algunos, lo hace porque quiere. Lo hace porque quiere, entenderme lo que quiere. A veces las situaciones te llevan a que no tengas más remedio que ser tú el que te ocupes del cuidado de tus padres, ¿no? Porque eres hijo único, porque eres el que vive cerca, bueno, porque tus hermanos han pasado del tema, ¿no? Y ahí se generan muchas situaciones también que pueden ser un conflicto familiar, ¿no? Pero al final, estar con alguien a quien quieres y cuidarle, generalmente es una decisión como voluntaria, ¿no? Y es una decisión que de alguna manera te, tú quieres estar ahí. ¿Qué pasa? Que también el querer estar ahí implica una serie de emociones negativas o implica una serie, bueno, de consecuencias que ahora vamos a hablar. A mí me gusta decir una frase que aprendí estando con la doctora Blanca López Ibor, con la que me formé pues, en esta unidad de oncología pediátrica en Montepríncipe, que ella siempre decía, estar donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer. Es una frase que a los cuidadores les ayuda muchísimo. Es decir, al final, saber que eso, o sea, y eso llega al final, claro, ahora vamos a seguir la conferencia y al final llega como el dar sentido a este cuidado, ¿no? O sea, que al final estoy donde estoy y de alguna manera, si no estuviera yo aquí o si no hiciera yo esta tarea, nadie la haría por mí. Entonces, eso en cierto modo también genera una gratitud, una satisfacción o muchas veces también genera como, pues eso, ¿no? Como un sentido vital del cual luego vamos a hablar, ¿vale? Entonces, no nos limitemos solo a hablar de sobrecarga, porque es verdad, ¿no? Esto podría pasar también con el tema vuelos o con otros factores que también de alguna manera siempre decimos, es como que están estresados, están sobrecargados, pero bueno, no vamos a limitarnos a eso, sino que vamos a ir un poco más allá. ¿Qué emociones pueden estar asociadas al cuidado de un familiar enfermo? Y aquí he señalado algunas, ¿no? El tema de la culpa, fundamental, tratarlo. O sea, el tema de la culpa puede generar, generalmente la culpa está asociada al pasado, ¿vale? Y si la persona fallece, puede ser una culpa que no se cure nunca jamás, ¿vale? Es decir, me he sentido culpable porque no he cuidado bien de mi familiar, me he sentido culpable porque en el momento que más necesitaba no estuve, me he sentido culpable porque le dije una frase o hice con él una situación o le menosprecié o me cansé y no fui capaz de estar al pie del cañón. Entonces, todas esas situaciones son muy importantes prevenirlas, porque es verdad que una vez que fallece ese familiar, ¿no? Si son cuidados a largo plazo o es una enfermedad la que sea y la persona muere, es muy importante prevenir esa culpa, ¿vale? ¿Qué hacemos para prevenir esa culpa? Hablar, contar, hacer aquello, o sea, y si tienes alguna dificultad para hacer algo, pues quizá pedir ayuda, ¿no? Porque a veces también, oye, estoy bloqueado con este tema, no puedo ir a visitar a este familiar mío, no puedo ocuparme de esto. Bueno, pues ver a lo mejor detrás qué puede estar pasando, ¿vale? Pero la culpa casi siempre está. A veces incluso ocurre la culpa relacionada con que yo he tenido como la responsabilidad, o sea, la importancia, a ver, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que yo he tenido la culpa de que mi persona, de que mi familiar esté enfermo, ¿vale? Entonces es verdad que cuando eso ocurre hay que tener muchísimo cuidado porque el que tú tengas la sensación de culpa por la enfermedad de tu hijo o por la enfermedad de otra persona, pues ojo porque hay que tener cuidado con eso. Después está la frustración, ¿vale? La frustración. Perdón, que hay un poco de ruido en mi casa en este momento. Frustración. ¿Por qué nos podemos sentir frustrados? Bueno, nos podemos sentir frustrados por un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo como por esa sensación de que nos enfadamos porque no llegamos a todo, nos enfadamos porque la enfermedad de mi familiar no tiene solución, nos frustramos porque el médico a lo mejor no nos ha dicho lo que esperábamos oír, ¿vale? Nos frustramos porque igual no somos capaces de ayudarle en todo lo que necesita, ¿vale? Incertidumbre es otra emoción súper común, ¿no? Y que este último año creo que además hemos estado enfrentándonos a ella pues constantemente, ¿no? El qué va a pasar cuando hay un diagnóstico de una enfermedad de un familiar, ¿qué va a pasar? ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? ¿Cuántos meses va a estar con nosotros? ¿Le tendremos que buscar una residencia? ¿Tendremos que buscar otro recurso? Bueno, el no saber qué va a pasar. O sea, creo que cuando trabajamos cuidando a personas enfermas, sobre todo es súper importante darnos cuenta que hay que vivir casi el día a día porque no sabemos lo que mañana va a pasar, ¿no? Y ese día a día también llenarlo con todo aquello que para nosotros sea valioso.
Muchas veces en los cuidadores el cansancio físico y mental. Muchas veces las madres, sobre todo que eran con las que yo más pues compartía y hablaba, ¿no? Y de ellas aprendí, la verdad, un montón de cosas, sobre todo ese cansancio. A veces decían, no, si no me pasa nada más, y digo, pero es que estoy cansada, estoy agotada. O sea, el cuidador muchas veces es cansancio físico, porque igual no duerme lo bien que debería dormir, y sobre todo el cansancio mental, o sea, que a veces acaba afectando a nuestra parte física, ¿no? Pero tener la mente puesta en esa persona, ¿no? Hay enfermedades que requieren de unos cuidados también a nivel técnico, es decir, aunque esté el enfermero contigo, pero hay un montón de medicinas que tienes que dar, hay un montón de revisiones que te tienes que acordar de la fecha. O sea, yo veía a veces, porque los tratamientos de oncología pediátrica son muy complejos, y veía a veces la cantidad, el esquema que tenían que hacerse esas madres para poder, pues eso, ¿no? Para poder saber qué tocaba cada día, que decías que esto es normal que te agote, ¿no? De alguna manera. Luego puede estar presente también la tristeza asociada a la pérdida, no solo a la pérdida ya de un ser querido, que puede ser cuando fallece, sino pérdida de la vida que tenías, pérdida porque empiezas a ver el deterioro de la persona. Por ejemplo, eso cuando ves un cuidador de un familiar pues, con un deterioro cognitivo, ¿no? Con una enfermedad de tipo degenerativa, como puede ser ELA o como puede ser cualquier otra enfermedad degenerativa. O sea, el ver que la persona va perdiendo tanto genera mucha tristeza, o sea, porque al final, bueno, pues no estás viendo, o sea, estás viendo, queriendo ver a tu familiar, pero cuesta, o sea, y eso es importante, seguir viendo a tu familiar, seguir viendo a esa persona que le gustaban las cosas que le gustaban, que te quería como te quería, o sea, continuar viéndole a pesar de que la enfermedad muchas veces enmascara lo que esa persona era, ¿no? Y luego muchas veces puede estar presente también la ansiedad, pues ansiedad por el futuro, ansiedad por qué pasará, ansiedad porque no sé si seré capaz muchas veces pues bueno, pues de asumir o aceptar lo que va a pasar o de tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando nos centramos demasiado en el futuro, generalmente una enfermedad, o sea, una emoción muy asociada pues es esta ansiedad. La ansiedad también está muy relacionada con que normalmente el cuidador principal es el encargado de transmitir la información a toda la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final se le llena el móvil, ¿no? Entonces es como todo el mundo le llama, los hermanos, los primos, los tíos. Entonces es como tiene mucha carga porque aparte de estar de alguna manera ayudando a la persona con la que va a la consulta al médico, con la que está en el hospital, con la que está en casa, además tiene que atender toda esa familia externa y extensa y ser un poco el filtro. Y eso agota a los cuidadores. O sea, en la experiencia que yo he podido tener, muchas veces es como es que me están llamando todo el rato, es que no sé cómo decir eso, incluso a veces ahí pueden entrar otros temas como son los silencios familiares, los secretos, o sea, le han diagnosticado esto a mi padre pero no se lo queremos contar, o sea, muchas cosas que al final el que lo acaba gestionando generalmente es aquel que tiene el rol de cuidador principal y eso agota bastante también. Luego muchas veces inseguridad, desconfianza, por ejemplo, ante el equipo, ante los tratamientos, o sea, esto es fundamental también que el cuidador principal, aparte del enfermo, por supuesto, que siempre está por delante y siempre es la primera persona a la que hay que atender y ayudar, como segundo plano siempre está el cuidador. Ojo si los cuidadores no confían en ese equipo médico, ojo si no confían en esos tratamientos, porque generalmente se forma ahí un lío, o sea, un lío entre el paciente enfermo, el cuidador que no confía en los médicos. A uno le dicen una cosa, a otro le dicen otra, ¿no? Y ahí también puede haber muchas emociones relacionadas con la inseguridad, el descontrol, o sea, y todo eso también es importante atenderlo para que la persona sobre todo se sienta segura. Si el cuidador se siente seguro, también eso se lo va a transmitir al enfermo, ¿no? Bien sea un niño, bien sea un adulto, bien sea, pues eso, ¿no? Mi marido, mi mujer, o sea, que no tiene que ser, no hay un distinto nivel en ese sentido, ¿no? Y luego, de los cuidadores, otra emoción a señalar que a mí me parece también fundamental es el tema de la soledad. O sea, cómo muchas veces se sienten solos. O sea, a lo mejor me dicen, no estoy sola, Cristina, y que si yo no estoy sola, yo sé que tengo a mi marido, o yo sé que tengo a este hermano mío que se preocupa un montón, que me llama, pero me siento sola. O sea, me siento solo, me siento sola. Hablo generalmente en femenino porque casi todas eran mujeres, ¿no? Pero bueno, traducirlo igual a, pues me siento solo, ¿no? O sea, al final me llaman, sí. Luego hay mucha parte de los cuidadores que es cuando el diagnóstico de la enfermedad y cuando todo empieza, la gente te apoya muchísimo. Bueno, ¿qué necesitas? Yo voy a ayudarte, pero claro, hay enfermedades que son larguísimas.
claro, pasan los primeros meses, todo el mundo te apoya, te llama, te manda WhatsApp, o contacta contigo, pero llega un punto en el que la gente se olvida, o sea, no se olvidan, pero sí, la gente va haciendo su vida y de alguna manera empiezas a quedarte un poco solo, ¿no? En toda esa situación que se complica o que no se complica, pero simplemente que va siendo ya pues más cansada, ¿no? Porque a medida que nos exponemos a una situación estresante o que demanda mucho de nosotros, nos agotamos, nos cansamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablo de la importancia pues de crear una red, ¿no? Una red como puede ser, pues, en este caso, la Asociación Católica de Propagandistas, o puede ser una red de padres de niños con cáncer, o puede ser una red pues de mi parroquia que, oye, que me ayudan un montón y que me ayudan pues, a rezar o me ayudan a estrategias de afrontamiento que pueden ser muy útiles para los cuidadores. Bueno, y también hemos estado hablando de las emociones negativas, pero no quería dejar de lado que también pueden estar presentes otras emociones. Y muchas veces en los cuidadores hay como esta ambivalencia. Se puede sentir orgullo porque, bueno, pues también de alguna manera estar cuidando de una persona es algo, tiene mucho valor, es algo muy valioso, ¿no? Que una persona, por ejemplo, te dedique los últimos años de su vida o el último tiempo de su vida que lo dedique a estar contigo, tiene un valor eterno, ¿no? Tiene un valor para la eternidad, ¿no? Entonces también de alguna manera puede generar ese orgullo, puede ser una situación también que genere satisfacción, aunque no siempre, sorpresa muchas veces, ¿no? Si por ejemplo en la enfermedad hay una mejoría o no hay una mejoría, sino que hay un deterioro, pero tú ves la fuerza de voluntad de esa persona. Muchas veces los cuidadores te dicen, es que tiene una fuerza de voluntad. Si a mí me hubiera pasado, te dicen, es que yo no podría, ¿no? Pues por ejemplo, personas que a lo mejor tienen un determinado daño neuronal, por ejemplo, y tienen que rehabilitarse, un accidente de tráfico, cualquier situación, no tiene que ser una enfermedad degenerativa. Y dices, es que tiene una fuerza de voluntad que a mí me sorprende cada día, cómo se levanta contento, cómo hace esta cosa, ¿no? Entonces muchas veces el cuidador también en eso aprende, ¿no? Y es un camino también de aprendizaje y de, bueno, al final de sentido vital, ¿no? De sentido vital y de propósito personal, que es lo que decía, ¿no? Estoy haciendo algo muy valioso. Obviamente esto requiere un camino, requiere un esfuerzo, o sea, no de primera si te dicen que tienes que cuidar, pues eso, ¿no? De tu mujer enferma, ¿no? De tu marido enfermo, pues de primeras, desde luego, no vas a sentir todas estas emociones, ni orgullo, ni satisfacción, ni sorpresa, en el buen sentido, ¿no? Pero es verdad que haciendo el camino, o sea, haciendo el camino y acompañando bien a ese cuidador, se puede llegar a esto. Y esto es lo más importante, porque esto es lo que luego queda, ¿no? Sobre todo especialmente en las situaciones en las que el familiar fallece y de alguna manera tú también tienes que continuar con tu vida. Por eso es importante, cosas que vamos a ver ahora, porque sobre todo la persona o el cuidador principal, lo más importante es que también valore o de alguna manera continúe con lo que es importante para él en su vida, aunque ahora vamos a ver que de alguna manera se bloquea mucho el tiempo y se paraliza. Pero una vez que la persona fallece ocurre como un poco un vacío. O sea, a mí me ha pasado, he visto a mi abuela que ha dedicado 24 horas a cuidar a mi abuelo y es verdad que el día que mi abuelo fallece, ella de repente se queda en el vacío, pero no en el vacío porque su vida no tenga sentido, porque es una mujer con un montón de valores y con un montón de actitudes valiosas, pues eso, ¿no? A nivel personal, sino porque, claro, ha dedicado 24 horas a eso y de repente es pues la nada, porque ahora mismo tiene pues una casa que se le cae, ¿no? Y que está, pues eso, ¿no? Como vacía porque ha dedicado mucho tiempo a cuidar de su ser querido. Entonces, bueno, aquí sí quería hacer un poquito alusión a esa necesidad de control que todos tenemos ante la incertidumbre, por eso al cuidador, bueno, al enfermo, pero también al cuidador, que es principalmente del que estamos hablando ahora, hay que darle también como una parte de sentir control, ¿vale? O sea, sentir que la situación la maneja, la controla, la gestiona. Podemos usar distintos verbos para definir esto, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano necesita controlar, ahí vemos la imagen de ese volante, ¿no? De conducir, o sea, necesito como tener la sensación de que controlo mi vida, ¿no? De que de alguna manera esto no se me va y es una incertidumbre absoluta. No podemos vivir sin saber qué va a venir, tener un cierto orden, por eso los cuidadores es importante que tengan un horario, es importante que pregunten todo lo que necesitan, que vayan a las consultas médicas, en este caso estamos hablando de un familiar con una determinada enfermedad. Luego, ojo con el mecanismo de defensa también de ponerse lo peor, o sea, ojo con eso porque muchas veces también afecta a nuestra autoeficacia, ¿no? Nos ponemos en lo peor y de alguna manera pues ya es como que no nos damos cuenta de que algo bueno puede pasar, ¿no? Y estamos como un poco bloqueados en eso. Entonces ahí, ojo con eso. Y luego es importante que tampoco se genere una indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Pues al final es como esa situación de
haga lo que haga, nada va a cambiar, ¿no? Nada sirve para mejorar las cosas. Entonces, cuando un cuidador tiene esta sensación, ojo, porque también esto puede afectar muchísimo, pues, bien a su modo de cuidar o bien a su propio, al final, ánimo, ¿no? Y caer, pues, en un estado depresivo o en una situación que le puede llevar, pues, pues eso, ¿no? Al final a sentirse peor. Fijaos que dentro de toda situación, por muy tan caótica que pueda ser, siempre hay cosas que podemos controlar o que podemos manejar. A veces puede ser la actitud, a veces puede ser lo que puedo hacer con esta persona. Puedo leer un libro, puedo ponerle música, pues lo hago, ¿no? A lo mejor no puedo hacer otras cosas, pero puedo hacer eso, pues lo hago, ¿no? Y eso también da como un sentido. Aquí hago como una contraposición siempre también desde el, Viktor Frankl, que era un psiquiatra, ¿no? Que también hablaba mucho del sentido de la responsabilidad, ¿no? Entonces, responsabilidad versus rol de víctima me parece fundamental también para el tema de cuidadores. Cambiar la pregunta del ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? O sea, es decir, pues eso, ¿no? ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué mi hijo ha tenido un accidente y se ha quedado en silla de ruedas? ¿Por qué ha pasado lo que sea? Pues cambiarlo al ¿para qué me ha ocurrido esto? ¿Tiene un sentido? Y al final en ese para qué también darnos cuenta de que somos limitados y de que somos finitos. Es decir, un cuidador también es muy importante que tome la conciencia de que a veces no va a llegar a todo y que no pasa nada. O sea, y de que es una persona que es limitada, que tiene sus, o sea, como que está, pues eso, ¿no? Como de alguna manera, pues que tiene sus propios límites, y reconocer esto también ayuda mucho a generar responsabilidad y a no ir por la vida pues con ese rol de víctima, que a lo mejor ese rol de víctima no te ayuda a ti, lo primero, y tampoco te ayuda para poder desarrollar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos controlar, ¿no? Aquí pongo una imagen de la nevada que hubo este año en Madrid, Filomena, no sé, de repente nevó como lo que nunca hubiéramos imaginado en Madrid, no sé si nos lo cuentan, no nos lo creemos, tampoco si nos cuentan este último año que hemos pasado, creo que tampoco nos lo creemos, ¿no? Pero a veces ocurren situaciones que se van de nuestras manos, y eso pasa también en la enfermedad de un familiar, de un ser querido. Ocurren cosas bueno, que no esperábamos, que no sabíamos que iban a pasar, ¿no? Entonces, bueno, mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, ahora vamos a hablar un poquito del manejo emocional, mi autocuidado personal, ¿no? Entonces, bueno, al final esta frase me gusta mucho, que dice: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, fijaos, dificultades externas, como puede ser esta, o una limitación interna que tú te pones, como la conciencia de tener una tarea en la vida. Y la tarea del cuidador en la vida es una tarea fundamental, ¿vale? En el momento en el que un cuidador descubre que tiene una tarea en la vida y que es la de cuidar a esa persona hasta el final de sus días, o sea, y llenarlos de vida, llenarlos de luz, llenarlos de lo que sea, o sea, eso le ayuda a superarse o a sobreponerse a todas esas dificultades que van a ser enormes a nivel externo y a nivel interno, por supuesto, porque nuestro mundo interno pues es a veces muy complejo también, no solo el externo. Entonces, bueno, también el cuidador al final pone en juego sus creencias y sus valores, ¿no? Ahí hablaba también Pablo en la presentación, pues un poco de la autoestima, un poco de la autoeficacia. Bueno, ¿cuáles son los pensamientos que a veces tienen los cuidadores, ¿vale? Tengo que poder con todo, si yo no estoy 24 horas no estará bien atendido, si yo me voy seguro que mi marido no sabe lo que mi hijo necesita, dónde mejor estoy que a su lado, este médico no me genera confianza. ¿Y qué pasa si un día no estoy? ¿Vale? O sea, todo esto son pensamientos que normalmente los cuidadores tienen. Si yo me voy, mi madre no se va a orientar en casa, por ejemplo. Si yo me separo de ella, no va a ser capaz de hacer algo, ¿no? Entonces, ojo con todos estos pensamientos, porque muchas veces son las trampas para que de alguna manera tú te quedes como atrapado en ellos y no seas capaz de ver más allá. Muchas veces también hay que animar a los cuidadores a decirles: oye, es que mira, si te vas, ¿no? Hay mucho tema de descanso emocional y todo esto, pero bueno, no es solo eso, ¿no? Sino es decirle: oye, es que si te vas a tu casa, o yo qué sé, si pasas un fin de semana con tu marido o con tus hijos, mira, igual cuando vuelvas vas a tener mucha más fuerza, vas a estar mucho más contento y vas a poder darle a tu madre, ¿no? O darle a tu hijo, bueno, o al familiar que sea, lo mejor de ti. Porque ahora mismo no, o sea, a lo mejor estás cansada, a lo mejor tienes otras necesidades, y aunque sea irte a no hacer nada, pero ¿qué tal si descansas un rato, ¿no? O qué tal si a lo mejor esta consulta la hace otra persona y no la haces tú, ¿no? O sea, en el cuidador también entra mucho esa necesidad de controlar o esa necesidad de estar siempre
Y ojo, porque también de alguna manera te puede atrapar. Aunque lo más normal es que el cuidador quiera estar con la persona a la que cuida. Vuelvo a lo mismo. O sea, es algo que lo hace de modo voluntario y lo hace porque quiere, ¿vale? Y si te dijeran, si quieres estar en otro lado, van a volver a decir que no, que quieren estar ahí, ¿no? A los pies de esa cama, o que quieren estar ahí, pues cuidando de su familiar enfermo, porque al final eso es lo que para ellos es importante. Entonces, bueno, ahora vamos a ver como 5 pasos que pueden ayudar a los cuidadores de personas con alguna enfermedad, ¿vale? Son como 5 claves que creo que pueden servir, ¿vale? Al final, lo que pongo aquí en la frase de abajo, ¿no? Que el camino lo realiza la persona enferma. El cuidador es solo un apoyo, es decir, son sus muletas. Fijaos también el papel tan importante que hay que darle al enfermo. A veces pueden ser enfermedades, pues no sé, tipo cáncer, pues una enfermedad de una persona adulta con un cáncer que también tiene que hacer su camino interior personal. Es decir, oye, que a mí me han diagnosticado esto, que me puedo morir, ¿no? O sea, ya no es solo el cuidador, sino que también ese camino personal que está haciendo el enfermo, de alguna manera también revierte en el cuidador. Y muchas veces el cuidador y el enfermo son como espejos. Eso a veces también lo he visto, ¿no? Conforme está la persona enferma, el cuidador está, ¿no? Y conforme está el cuidador, está la persona enferma. Eso lo he visto sobre todo en los niños, que se nota muchísimo. Si el padre está bien, el niño está bien. Pero a otros niveles también se puede notar y percibir, sobre todo si el vínculo que te une a esa persona, como pueden ser marido y mujer, es tan fuerte, ¿no? Porque al final es un vínculo, pues eso, ¿no? En el cual si el otro está mal, pues yo estoy mal, ¿no? O sea, si el otro lo está pasando mal, yo también me afecto por eso. Entonces, bueno, las claves son 5, las enumero y ahora las paso a explicar. Vivir centrado en el momento presente es muy importante. Búsqueda activa de los propios valores, es decir, de aquello que da sentido a mi vida. Verse a uno mismo como más allá de sus pensamientos y sus emociones, es decir, los pensamientos y emociones que pueden estar relacionados con la enfermedad, pues van a estar presentes, pero yo y mi familia o yo y mi persona a la que cuido somos algo más, o sea, estamos como un poco por encima de eso, ¿no? Un cuarto punto que es ponte en marcha, es decir, actúa, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo quiero ayudar? O sea, párate, piensa y ve qué puede hacer y hazlo, ¿no? Y luego focalizarse en las certezas, en aquello que no cambia, en aquello que permanece, ¿no? Que ya hablaremos un poco también de la fe o de, pues eso, ¿no? De cómo Dios o tus creencias también puede ser algo que permanece y que no se muda, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, como dice Santa Teresa. Bueno, vive el presente, ¿no? Generalmente tendemos a pensar mucho en el futuro. La mayoría del día vivimos pensando en el futuro, ¿no? Y más en la sociedad que tenemos, que no sé por qué nos hace pensar tanto en el futuro y pensar en un mundo consumista que lo necesitamos todo. Entonces hasta te compras cosas que luego descubres que tienen la etiqueta puesta porque no las has estrenado, porque realmente no te hacían falta, pero las has comprado, ¿no? Y con los hijos pasa lo mismo. Cuando tenga esto, cuando mis hijos sean de esta manera, bueno, ¿no? Entonces, al final, pues no disfrutas de lo que tenemos hoy, ¿no? Y realmente somos conscientes de que solo se puede hacer algo con el momento presente, ¿no? Y ese poder hacer algo con nuestro momento presente, es decir, con este momento concreto de la enfermedad de mi familiar, pues hace que evitemos la culpa y la ansiedad. Evitamos la culpa porque no nos vamos a, cuando yo a mi padre le hablé mal y hice tal cosa, ni tampoco nos vamos al mega futuro de, pues no sé qué va a pasar, y entonces como no sé qué va a pasar, pues no sé qué vamos a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, aprovechar el día a día con la persona a la que cuidas, llenar los días de recuerdos, eso es súper importante. O sea, cuando estamos con un familiar enfermo que sabemos que a lo mejor pues va a fallecer, a lo mejor tarde o temprano, pues es muy importante llenar nuestros días de esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que en el hospital lo hacían muchísimo con los padres. Fijaos también lo importante que es para un padre, pues también el tener como eso de su hijo, ¿no? Luego, ver cada día como un regalo, sobre todo en enfermedades que son así largas y que no sabes un poco el pronóstico, ver que cada día es un regalo, cada día que puedes estar con esta persona es un regalo. Y bueno, al final eso, ¿no? Lo que hablaba también de esa sociedad consumista y utilitarista a la cual pues no le interesa que veas la vida así, porque de alguna manera pues dejaríamos de comprar o dejaríamos de pensar tanto en el futuro, ¿no? Creo que antes nuestros abuelos, bisabuelos vivían mucho más del presente, eran más conscientes de la enfermedad y la muerte. Creo que hoy nos hemos hecho un poco como si, no sé, no hablamos de la muerte o no hablamos de la enfermedad, no hablamos del sufrimiento, ¿no? Al final parece un tema tabú y sí que está ahí. Y luego generar capacidad pues para aceptar lo que venga, pues eso, sin demasiados agobios. Busca y actúa conforme a tus propios valores, muy importante. Ahí pongo lo de ¿y tú cómo cuidas tu jardín? Desconectar para conectar, bueno, son algunos
mensajes que pueden servir, ¿no? Yo cuando me encuentro con cuidadores, al final el cuidador, como todos nosotros, lleva una mochila personal que puede estar cargada a veces de situaciones, de creencias, de emociones vividas en la familia y, bueno, todo eso cuando una persona se pone enferma o cuando una persona fallece, salen a colación. Es decir, esa mochila personal de tu vivencia familiar también está presente, ¿no? Los valores son la guía de nuestra vida y sobre todo los valores son como las áreas o lo que para nosotros va a ser valioso, ¿no? Pues la familia, el trabajo, nuestro dinero, la salud física, el desarrollo personal, la generosidad, la sinceridad, no sé, pueden ser infinitos, ¿no? Nuestros valores, nuestras creencias, lo que sea, ¿no? Pero sobre todo al cuidador hay que hacerle consciente de cuánto cuida de ellos. Es decir, sí, estás cuidando mucho de tu familiar enfermo, que está muy bien, porque eso para ti ahora es 10 de importante. O sea, yo cuando lo valoraba con ellos siempre me decían, nada, lo más importante es cuidar de mi familiar enfermo, vale. Pero ¿cuánto estás cuidando o cultivando otras áreas? Y eso es importante, aunque cueste, pero es importante. Al menos decir, oye, para mí es importante la fe. Oye, pues, ¿y si dedicas un rato a rezar? O sea, yo entiendo que ahora no te apetezca, que tienes la mente en otro mundo y tal, pero oye, un rato te ayudará. No, para mí es muy importante mis amigos. Oye, ¿y qué tal si a lo mejor o llamas a tus amigos o haces algún plan, aunque sea pequeño, o les invitas a que vengan? O sea, como el ser conscientes de que también, pues eso, ¿no? De algún modo activo hay que estar también conectado con otros valores, ¿no? Y para cuidar del otro, pues también es importante el autocuidado y esto a veces pues se olvida, ¿no? De esto, bueno, puede haber teorías así más banales, pero es verdad que en el fondo también hay que cuidar al cuidador, ¿no? Y cuidarse y poderle cuidar, ojalá hubiera también un modo de poderle cuidar mejor. Bueno, como tercer paso, esa gestión de pensamientos y emociones, ¿no? Pensamientos y emociones que van de la mano. Muy importante valorar si los pensamientos están ajustados a la realidad o no. No es que pienso que mi familiar se va a morir mañana, mi madre se muere mañana. Bueno, pues tranquila, no te agobies. Es que a lo mejor eso no está ajustado a la realidad, es que a lo mejor no es real. O a lo mejor sí, pero sobre todo que ese pensamiento o esa dificultad que viene a tu cabeza, valorar si es real o no, ¿no? El primer paso, parar, valorar, ¿no? Si lo que estamos pensando tiene algún principio de realidad o no. Pensar sobre ti mismo, es decir, las cosas que sí que puedo hacer, voy a reflexionar, voy a pensar, voy a mostrarme de un modo activo. Muchas veces no hay que luchar por cambiar los pensamientos, ¿vale? Pues mira, de repente he pensado que mi padre es una mala persona, ¿no? Y encima estoy cuidando de él. Bueno, tampoco luches ahora por cambiar ese pensamiento, sino más bien como mira a ver de qué modo poderlo gestionar para seguir cuidando de él, cuidar bien, ¿no? Que ese pensamiento no sea para ti una dificultad para hacer las cosas valiosas. Conocer esos pensamientos y generalmente te llevan a tomar actitudes. Claro, si yo pienso que mi padre es una mala persona, desde luego la actitud que voy a tener hacia su cuidado pues va a ser un poco más negativa que si cambio ese pensamiento, ¿no? O que si intento gestionar o preguntarme por qué eso está ocurriendo, ¿vale? Y luego, muy importante, no usar los pensamientos como excusa para no actuar, ¿no? Pues lo típico de las excusas, ¿no? Que te puedes poner, pues no, es que pienso que esto es muy difícil, pienso que no voy a ser capaz, vale, pero todos esos pensamientos a lo mejor son un poco excusas para no hacerte cargo de esta situación o para, de alguna manera, no aportar sobre ti todo lo que podrías aportar, ¿vale? Luego, relacionado con los pensamientos, pues están las emociones, ¿no? Pues reconocer esas emociones, hemos estado nombrando un montón, ¿no? Expresar qué te pasa, qué sientes, pues siento pena, siento rabia, la situación es muy difícil porque a lo mejor, pues no sé, estoy defraudado, me siento frustrado porque creo que no podemos encontrar un tratamiento posible, me siento cansado, pues bueno, o sea, como expresarlas, al menos ser consciente de ellas. ¿Dónde sientes esa emoción? Normalmente, bien en el cuerpo, ¿no? Bien, pues mira, normalmente me pasa de esta manera, ¿no? Yo recuerdo que muchas me contaban que usaban el coche para llorar, ¿no? O sea, que el coche es un lugar en el que generalmente estás solo, te cierran los cristales y nadie te oye, o sea, te puedes ir a dar una vuelta y puedes llorar en él, hasta, hoy en día hasta sin mascarilla, ¿no? Con lo cual está genial porque es un lugar como, bueno, seguro, ¿no? A veces para poder expresar, para poder decir, pues, esa situación tan difícil que puedes estar pasando, ¿no? Y sobre todo esa emoción como te lleva a actuar, ¿no? Si yo tengo miedo a lo mejor a que mi familiar, por ejemplo,
se muera, ¿no? A que mi familiar tenga un determinado deterioro, igual lo que hago en lugar de acercarme es alejarme, ¿no? Y hay que tener cuidado porque a veces eso es alejarte, ¿no? O es a lo mejor no estar del todo, pues eso, ¿no? Presente por el malestar emocional, luego puede llevarte a no sentirte del todo satisfecho con ese cuidado, ¿no? Y con esa situación. Bueno, y crees que hay algo que te ayuda cuando la estás experimentando. A veces el hecho de experimentar ciertas emociones, expresarlas o sentirlas puede ser de gran utilidad. Bueno, cuarto punto, ya estamos llegando al final, ¿no? Pasa a la acción, es decir, sea muy consciente como cuidador de qué quiero conseguir, es decir, ¿qué quiero conseguir? Quiero conseguir que mi familiar esté feliz, quiero conseguir el mejor tratamiento del mundo, quiero conseguir que en sus últimos días esté rodeado de sus hijos y sus nietos, o sea, ¿qué quiero? ¿No? Con todo esto, o sea, hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿Cómo quiero mostrarme a los demás? ¿Cómo quiero afrontar esta situación? Pues oye, una cosa también es el cómo quiero y otra cosa es lo que también la situación te permite, como hablábamos de la frase de Frank, el exterior y las limitaciones interiores, ¿no? Céntrate en lo que sí que se puede hacer, o sea, yo creo que muchas veces el ser humano, ¿no? Todos tendemos a ver lo que no podemos hacer, ¿no? Cuando nos dan una oportunidad a nivel laboral, a nivel personal, siempre, ya, pero esto no, ¿no? O ya, pero es que el sueldo, ya, pero esto, o sea, siempre empezamos como a ver lo que es negativo, que bueno, en cierto modo es normal, pero es verdad que a lo mejor se nos olvida ver aquello que sí, las ventajas, ¿no? O aquello que sí que puedes hacer, ¿no? Sé proactivo, es decir, si necesito una consulta con el médico, pues oye, intenta conseguirla, ¿no? Si necesito hablar con, yo qué sé, con otro familiar que puede estar implicado en el cuidado de algún tipo, si necesito pedir ayuda, bueno, el tema de pedir ayuda podría dar para otra charla, ¿no? Pero como a veces nos cuesta un montón pedir ayuda, ¿no? Y en los cuidadores, este pedir ayuda también se detecta, pedir ayuda psicológica con un profesional o pedir ayuda de la más sencilla de un amigo de, oye, mira, no me ha dado tiempo a hacer la comida, me puedes traer comida, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a ayudarnos y no le dejamos, ¿no? No se lo permitimos. Plantearse metas, objetivos, a veces esas metas, pues escribirlas, ¿no? Reevaluarlas. Y luego ser muy flexible y abierto, ¿no? Porque la mayoría de las veces, pues las cosas no salen como las imaginamos, ¿no? Entonces pide consejo, busca respuestas, busca información, ofrécete como voluntario para si necesitan algo, experimenta, cuestiónate cosas, o sea, el papel activo, ¿no? Que siempre va a ser fundamental. Y bueno, última pregunta, y quizá una pregunta muy difícil, ¿no? Que estamos hablando de incertidumbres, de miedos, pero bueno, no sé, hay algo cierto en esta vida, ¿no? Tenemos algo cierto en nuestra vida y con este último punto me gustaría pues acabar, ¿no? Certezas, ¿no? Es decir, el cuidador también necesita como este pilar, este apoyo, ¿no? De decir, oye, estoy cuidando, estoy pasándolo mal. Pues bueno, aquello sabemos que en nuestra vida está, que no va a cambiar, o sea, las certezas podría ser eso, ¿no? Algo que no va a cambiar por mucho que el mundo cambie, el mundo en el que vivimos es un mundo excesivamente cambiante, especialmente en este último tiempo, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, ahí pongo el amor de mi familia, puede ser la fe, si creemos en Dios, pueden ser los valores, o sea, cosas que son estables y es que realmente la gente necesita cosas estables. El problema es que vivimos en un mundo muy inestable. Entonces, bueno, agarrarse a esas certezas permite, pues eso, ¿no? Que el mundo no sea un lugar demasiado angustioso, ¿no? Y a veces eso, pues falta, ¿no? Para un niño, fijaos, la mayor certeza es que sus padres le quieren, le aceptan y que siempre van a estar ahí, ¿no? Y todo eso también como adultos, pues lo necesitamos, ¿no? Entonces, ese apego, pues tener siempre un refugio, ¿no? Y a veces el cuidador se puede sentir un poco solo y un poco abandonado en esto, ¿no? Entonces, de alguna manera también al cuidador le animo pues a clarificar estos pilares de su vida, o sea que a veces no es una tarea fácil, pero yo sí que animaría también a los cuidadores que igual están pasando por un momento difícil a nivel emocional, pero sí que también se replanteen estos pilares de su vida porque creo que les puede también ayudar y beneficiar. Y bueno, me gustaría terminar con esta frase, ¿no? Que también empleaba mucho pues esta directora jefe de la unidad, de la que aprendí un montón también, ¿no? Dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, ¿no? Que eso también pues es muy importante pedirlo, ¿no? A veces hay cosas que no vamos a poder cambiar y entonces las tenemos que afrontar y otras que igual se pueden cambiar y las podemos afrontar de esa manera.
Así que bueno, muchísimas gracias por toda por su atención y nada, dispuesta a cualquier pregunta, si hay o si queréis hacerme alguna pregunta, pues fenomenal. ¿Quién empieza el fuego a pico? Pablo, lo voy a empezar yo. Que aparte Pues, que soy el técnico que está llevando esta reunión, me veo en el rol de cuidador y me veo tocado, ¿no? Por este tema muy, muy de lleno. Y quería hacer una aportación al tema como cuidador que soy. Mi mujer está pasando por problemas de salud y me he visto en esta tesitura. Quería hacer la aportación del apoyo que recibe un cuidador de su empresa, de su lugar de trabajo, en este caso la Asociación Católica de Propagandistas, para la cual trabajo, que me ha brindado un montón de apoyo en esa situación, un montón de flexibilidad. Si necesitaba acudir al médico, no te preocupes, Paco, ve sin ningún problema. Esto no sé en una empresa ajena, en un lugar de trabajo ajeno al que estoy, hubiera pasado, no creo. Y luego también el apoyo que recibo y que he recibido y que recibo aún hoy en día de mi entorno laboral, de mis compañeros, de mis amigos, que me hacen mucho más fácil la labor de llegar a casa y volcarme en la tarea de cuidar a mi mujer. Y también la gratitud hacia Dios, porque eso también es muy importante, que cuando llegan los malos momentos sabes que puedes mirar arriba y te puedes sentir arropado y acompañado, ¿no? Por encima de todo. O sea que esa es mi aportación. Y también la pregunta que yo lanzo a Cristina, ¿hasta qué punto? O sea, hemos visto ahora herramientas psicológicas a las que nos podemos aferrar, pero también cómo se puede ayudar a una persona que es cuidador desde este mundo, desde la empresa, desde este ámbito, desde esta sociedad, que es muy ajena, o sea, es todo mucha competitividad, todo mucho individualismo. Y hasta qué punto se podría cambiar eso para que un cuidador se sintiera apoyado, ¿no? Pues ahí te lo lanzo, Cristina. Bueno, pues gracias, Paco. Lo primero, gracias por compartir tu testimonio personal, porque a mí me parece que hablar siempre en testimonio personal es muy complicado y luego, curiosamente, es lo que más ayuda a uno mismo, pero también nos ayuda muchísimo a los demás a escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, curiosamente, casi siempre la persona que psicológicamente estaba mejor era una persona que, hablo de cuidadores, que generalmente tenía una red de apoyo. Las mejores redes de apoyo prevenían muchísimo el malestar psicológico, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces te encontrabas con familias que a lo mejor la situación del hijo era dificilísima, o con un pronóstico muy malo o diagnósticos muy complejos, y resulta que tenían un apoyo familiar o un apoyo social que es que se notaba. O sea, quiero decir que ese cuidador tenía una red de apoyo en la que podías descansar. Tú lo has dicho muy bien, has dicho una empresa que te flexibilice el trabajo, es decir, no es que dejes de trabajar, es que simplemente pides el permiso para ir a una cita del médico y te lo permiten, ¿no? O simplemente sabes que si un día te tienes que quedar en casa porque tu mujer tiene una necesidad concreta ese día en casa, puedes llamar y decir, oye, que me tengo que quedar, y te dejan, te lo permiten, ¿no? Fíjate ya, solo eso, pues lo que supone para un familiar, ¿no? Para una persona que cuida de un familiar. A día de hoy eso no está reconocido a nivel formal, eso es una cuestión, al final era un poco lo que decíamos, tienes a tu marido en el hospital, te dan unos permisos de unos días, pero tú luego tienes que volver a trabajar y da igual que a lo mejor la convalecencia esté solo, ¿no? O por ejemplo, cuidar de una madre con Alzheimer, tampoco tienes ningún permiso remunerado o retribuido para poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera dificulta mucho el que el cuidador informal, aparte de toda la situación de cuidado, además tenga que sostener pues todo eso. Tengo que conservar mi trabajo, porque si no tengo mi trabajo no tengo dinero, no puedo pagar al cuidador o no puedo pagar a la persona que necesito que esté con ese familiar. Entonces se genera como una ansiedad, ya no solo por la situación de cuidado, por ver a tu familiar sufrir, sino porque la red de apoyo no existe, ¿no? Entonces, creo que se debería fomentar una red de apoyo formal mucho mejor, o sea, bien por parte de las empresas, bien por parte de
bueno, por parte de las empresas y por parte de las ayudas más estatales, ¿no? Más pues a nivel... Y luego, bueno, es verdad que toda red de apoyo, por muy pequeña que sea, ayuda, ¿vale? Es decir, la persona que tiene pues una red de amigos o un grupo, como he dicho, de parroquia, ¿no? O una asociación, como puede ser la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no? Y tienes gente buena que te arrope, pues eso siempre te va a ayudar. Pero obviamente a nivel de empresa, yo no sé cuál habrá sido tu situación en otras empresas, pero no existe. O sea, hay gente que igual dices, bueno, como dejas de ser productivo, ¿no? Al final es el utilitarismo, el productivo, o sea, al final son los valores también que tiene esta sociedad, ¿no? ¿Por qué también, no nos vamos a meter en el tema, pero también incluiría la ley de la eutanasia, ¿no? O cosas de este tipo, que es como, claro, en el fondo una persona enferma es un gasto social y un gasto... como no sé cómo decirlo, como no es mi campo, un gasto estatal o un gasto, entonces claro, pues no sé, nos la quitamos de en medio, ¿no? Y ya está. Y igual pasa con los cuidadores, si yo no puedo cuidar a mi familia de enfermos, se convierte eso en una guerra tal que, bueno, que es que al final acabas creyendo que no merece la pena cuidarle, mejor que se muera, ¿no? También a veces en los cuidadores hay como ese sentimiento que también pasa, no hemos hablado de ello porque el tiempo es muy limitado, ¿no? Pero a veces esa descarga que siente el cuidador cuando la persona fallece, porque dice, por fin puedo descansar, por fin puedo, porque claro, ha sido como tanto el agobio de tener que estar a todo y no poder estar focalizado en cuidar a tu familia enfermo, que la gente lo pasa muy mal, sí, sí, o sea que toda la razón, Paco. Muchas gracias, Paco. ¿Alguien más? Pues ya que la gente pues no tiene más preguntas, yo quiero finalizar con una reflexión y también una pregunta. Me parece muy interesante. Bueno, sí, muy bien. Así nos vemos las caras. Yo veo que es un gran olvidado el cuidador y tendría que tener un estatus más, y valga la redundancia, más cuidado por la sociedad. Me parece extraño que en el tiempo en que estamos no haya ninguna ley, ya sea local, autonómica o nacional, que no cuide de esta figura. Y sobre todo una sociedad cuando se vive más, que tenemos dolencias crónicas. Yo no sé qué opinas tú al respecto, si hay grupos en la universidad que estén tratando este tema. Pues a ver, a nivel estatal no hay nada salvo lo que he comentado de los padres de niños enfermos. O sea, hay ciertas enfermedades reconocidas y eso fue una cosa que se luchó y se luchó para que lo dieran porque tenían que pedir una baja por depresión. Es decir, yo ahora mismo sí puedo ir imaginaos que mi marido se pone enfermo y es verdad que puedo ir a mi médico y decirle, mira, estoy completamente deprimida, me da una baja por depresión, yo la llevo a mi empresa y mi empresa me dice, bueno, pues hasta que no te recuperes no vuelvas. Ese tiempo lo puedo emplear en cuidar de mi familiar, ¿no? Entonces, a veces la gente recurre como a ese tipo de trucos, no sé cómo decirlo, pero porque no hay otra cosa. O sea, es decir, es que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, pues cuidadores, o sea, sí que hay grupos, sí que hay asociaciones, o sea, sí que hay lugares donde se reúnen o se unen pues cuidadores de personas con Alzheimer, hablo pues eso, ¿no? De familiares de personas con Alzheimer, por ejemplo, hay un proyecto, bueno, como nosotros trabajamos el buen trato a las personas mayores, pero ahora estamos más en la línea de cuidados formales, pero bueno, uno de nuestros compañeros también trabaja el cuidador informal. Entonces, por ejemplo, hay una asociación que hace lo que se llama balneroterapia. Entonces, pues el cuidador formal, que suele ser la hija, lo que hemos estado hablando, suele ser la hija de la mujer que a lo mejor tiene, pues eso, ¿no? Una demencia, un Alzheimer o lo que sea, suele ser la hija o el marido, o la mujer en este caso, pues normalmente tienen se les da como un espacio para ir un fin de semana a un balneario en el que se atienden no solo aspectos físicos, sino también psicológicos. Es decir, hay unos psicólogos con ellas ese fin de semana y trabajan pues todo lo que tiene que ver con su situación de cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una intervención puntual que una asociación pone en marcha y lo ofrece, pero claro, eso no llega a todas las familias de España. O sea, eso llega pues a gente que participa en esa asociación, que es como reclutada para ese programa, bien porque sean gente implicada, bien porque les interese participar en ello.
pero claro, aún queda como muchísimo por hacer, queda mucho por hacer y sobre todo porque yo creo que ahora, fijaos, con la pandemia creo que nos hemos dado cuenta de la importancia también que tiene el cuidar a los familiares que puedan en casa, ¿no? O sea, como yo que he trabajado con residencias han vivido este tiempo y las culpables no son las residencias, en mi opinión, pero han vivido como con una sensación de angustia de tener que encerrar a las personas mayores en sus habitaciones, de tener que no poder, o sea, de una situación que realmente dices, claro, hay muchos familiares, claro, si hubiera tenido a mi madre en casa, claro, pero muchas veces no se puede tenerlos en casa, es que es imposible, no hay ninguna ayuda. Entonces te lo llevas a casa y tú trabajas y tienes tus hijos bueno, y a lo mejor incluso en la casa no tienes espacio, ¿no? Porque cada vez vivimos también en una sociedad que lleva a tener casas más pequeñas, a vivir en, pues eso, ¿no? Como la sociedad no ayuda tampoco para ese cuidado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que queda mucho por hacer. O sea, que no sé por dónde empezar. Igual desde la Asociación Católica de Propagandistas se nos ocurre algo para empezar a hacer, ¿eh? Porque hay mucho, sí, sí. ¿Alguno más? Iván, no te oímos. No, hola Iván, no oímos. Igual a lo mejor puede salir y volver a entrar. Es que igual le ha pasado algo en él. Nada, no lo Si quiere escribir, igual puede escribir por el chat. Puede hacerlo, también. Claro. Iván, si quieres escribir por el chat, hazlo y te responde Cristina. Mira, está Pedro Luis aquí con nosotros. Bueno, mientras Iván escribe, Gregorio, ¿tú quieres decir algo? Sí, hombre, reiterar el agradecimiento a la ponente, a Cristina y a ti, que es una cuestión, en efecto, que está muy deficientemente tratada. Sí. Y que, bueno, yo qué sé, al hilo incluso de ayer, ¿no? Pues este deber de cuidar a los hijos y de los padres, de los hijos cuidar a los padres, que se planteaba con mayor o menor fortuna por la intervención de Casado. Bueno, pues que en efecto eso está ahí, pero es un deber también que es difícilmente, que se impone mal, que no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces es una labor también, otra vez volvemos a lo mismo, es una labor de concienciación y de educación, aunque luego se arbitran instrumentos legales, muchas veces lo fundamental es la educación y luchar en contra de este mundo individualista y un poco desalmado. Sí. Nada más. Sí, totalmente, porque es que, nada, gracias Gregorio, hay muchísimo que hacer, pues eso, ¿no? Es que son valores que se han perdido, ¿no? Seguro que en la CDP también lo habéis trabajado un montón, ¿no? Pero es que es como que, sí, de repente ya está, o sea, a lo mejor no es una cuestión tanto de apoyo social, sino como de ser consciente de, oye, pues también pasa, ¿no? Que ahora las familias son mucho más pequeñas. Entonces, antes a lo mejor también, pues yo qué sé, tenías 3 hermanos, ¿no? Bueno, ya 3 hermanos no son un montón, pero claro, no sé, como que había más apoyo en ese sentido. Ahora la gente se va a vivir a otros países. Es que, claro, todo está como en claro, ya te vas y ya te olvidas de tus padres. No es que te olvides, pero en cierto modo igual nunca te planteas que vas a volver a cuidar de ellos, ¿no? O sea, bueno, y de tus hijos cuidas pues porque son tus hijos y no sé, yo con las familias también me he encontrado sorpresas relacionadas con la ausencia ya de valores en los padres. O sea, hablo de padres jóvenes porque, o sea, como puedo ser yo, quiero decir que los hijos eran pequeños, entonces una ausencia ya como de, sí, no sé, tampoco querer transmitir a esos hijos pues unos ciertos valores familiares o unos ciertos valores que son importantes. Yo creo que ese es el punto débil de toda sociedad. No hay una ley de la familia que cubra todos estos aspectos. Ya. Entonces, pero la familia al final muchas veces es el sostén de todo.
pero también está como la lucha contra la familia, o sea, el querer obviamente destruir vínculos, el querer, bueno, eso, y eso también está ahí, claro, entonces es complicado. Cuanto menos familia haya, pues más fácil va a ser dominar a esa sociedad, más fácil va a hacer que esas personas hagan lo que desde el Estado se quiere hacer y llegar a bueno, tú eres psicóloga y tú lo sabrás mejor, pero desde ese estado de cosas, el cambio de creencias y la inserción de pensamientos irracionales que vayan contra todo Exacto. lo cristianamente histórico que es Europa, pues queda... Totalmente. Y de hecho hay personas, bueno, en la FEP hay gente muchísimo más experta que yo en este campo, ¿no? De también las ideologías, ¿no? Y como al final, y empieza a estar presente. O sea, yo, esa parte también de atender a gente joven, lo ves, en la universidad lo ves. Bueno, pues yo, por respeto a todo vuestro tiempo, pues quiero acabar ya si no hay más preguntas. Es que además Iván se ha ido. O sea, Iván, yo creo que el pobre ha intentado... Ah, mira, vuelve está entrando. A ver, Iván. A ver si podemos ahora. Ha habido un momento que sí que se le ha oído. A ver. No, vuelve a activar el micrófono, Iván. A ver, ¿ahora? No. Nada, no se le... Bueno. Pues nada. Bueno, Iván, yo me comprometo a ponerme en contacto contigo, que me des la pregunta y yo se la transmito a la profesora doctora Cristina y te la responda en tiempo y forma, porque te lo mereces. Bueno, pues ya sí que sí. Muchas gracias a todos. Conferenciante, a Paco por tu testimonio, que yo no sabía nada, pero da gusto tener compañeros así. A todos los que habéis asistido, la verdad ha sido una gozada todo este ciclo de conferencias. He aprendido muchísimo, he visto todo vuestro buen hacer, he visto lo buena gente que hay en el CEU, en la Facultad de Psicología y en la asociación. Y aprovechando que está aquí Pedro Luis Nieto, antes lo he dicho, pero creo que no estaba él, ahora sí lo digo. Muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado a la CDP y a todos los profesores. Y nada, nos gustaría, y hablo en nombre también de Rafael Murillo, de que esto continuase el año que viene, porque es un lujo y porque hacéis mucha falta y nos hacéis mucho bien. Así que muchísimas gracias. Y yo ya pediría un aplauso para Cristina porque se lo ha ganado, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nada, un placer. Nada. De verdad, mil gracias y nada, espero que haya servido, aunque sea un poquito, para reflexionar y ya está. Sí, muchísimo. Pues nada, pues un placer y buen verano si no nos vemos y igualmente. Ya hasta septiembre. Muy bien, gracias a todos. Gracias, hasta luego.